Saludos amigos y muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy hablando de salud en lo que se refiere a nuestra propia imagen, porque hoy vamos a ocupar nuestro programa con el doctor Alberto Candau. Es cirujano maxilofacial y presidente electo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial, que yo creo que hoy sí lo he dicho bien, doctor Candau. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hablar de algo que quienes ya tienen mi edad, e incluso más jóvenes, se han parado a pensar alguna vez. Porque vamos a hablar del cuello y nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué se nos cae el cuello? ¿Por qué envejece? ¿Por qué envejece el cuello, doctor Candau? Bueno, eso es la mala suerte de la vida, realmente. Porque de hecho es quizá de las partes de la cara donde el envejecimiento se nota primero. Claro. Una persona puede mantener perfectamente todo lo que se consideraría su tercio superior, la mirada, la nariz, la boca, la sonrisa, pero conforme va pasando el tiempo, esta sensación de caída, de papadita que empieza hacia abajo, también por los flancos, es lo que genera mayor cantidad de afectación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuatro imágenes para ilustrar el por qué envejece el cuello, ¿no? Entonces, las 4 causas fundamentales por las que nosotros como cirujanos vemos que efectivamente el cuello envejece, pues pueden ser fundamentalmente, por ejemplo, porque hay una laxitud de piel, ¿no? Hay personas que tienen efectivamente una cantidad de piel que les sobra, bastante grande, y eso genera una rebaba que acaba cayendo en la zona central del cuello. No olvidemos que en ese cuello también se acumula grasa. Claro. Y no precisamente tiene que ser una persona tremendamente obesa para que esa grasa se acumule aquí. Hay otra serie de enfermedades, como por ejemplo el bocio tiroideo, que hace que el cuello esté gordo, pero no por grasa, sino porque tiene una glándula tiroides aumentada de tamaño. Además de la grasa y además de la piel, tenemos un músculo que es el músculo platisma, que es lo que cuando ese músculo se descuelga, genera ese famoso pescuezo de pavo, pescuezo de pollo, ¿no? Esas dos líneas centrales que se forman, como se ve aquí en esta imagen que pone la laxitud muscular, ¿no? Esas dos líneas que se colocan aquí paralelas en el centro del cuello, que se debe a que ese músculo, que al igual que, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo, cuando las mujeres se quedan embarazadas, el músculo de la prensa abdominal, la famosa tableta de chocolate, conforme el embarazo progresa, se distiende y genera precisamente una separación, una diástasis de esos músculos, ¿vale? Entonces, conforme pasa el tiempo, estos músculos que están en el cuello tienden a separarse de la misma manera que se separan los músculos de la barriga y generan precisamente esas líneas colganderas, que es un músculo platisma, ¿no? Y por último, que duda cabe, hemos dicho que tenemos problemas de piel, problemas de grasa, problemas de músculo y problemas de soporte. Ese problema de soporte viene determinado porque hay pacientes que, como todos sabemos, pues tienen la mandíbula un poquito más echada para atrás, hay personas que tienen la mandíbula más echada hacia adelante, y el soporte del hueso condiciona precisamente que el tejido se acompañe. Una persona que tenga una atrofia ósea va a generar que todos los tejidos blandos, incluso aun siendo normales, caigan más, como por ejemplo vemos aquí en esta imagen de abajo a la derecha, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo se arreglan estos problemas del cuello? Bueno, pues fundamentalmente sabiendo qué es lo que le pasa a cada paciente, ¿no? No existe una única operación estándar que le pueda servir a todo el mundo. Habrá pacientes donde nos encontremos un predominio de problemas relacionados con un exceso de grasa y entonces pues conduciremos el tratamiento a quitar esa grasa, bien a través de técnicas como por ejemplo la liposucción del cuello o bien con técnicas un poco más sofisticadas como es la lipectomía central del cuello. Pacientes que tengan un problema donde esa prensa muscular se ha alterado, pues lo mismo que se corrige una hernia en la barriga, burdamente hablando, cosiendo, aproximándolo de nuevo los músculos, pues exactamente igual vamos a hacer ahora a través de una mínima incisión que se genera aquí en la zona inferior donde pliega el mentón con el cuello. Ahí hacemos un pequeño bolsillo y nos sirve precisamente para poder hacer esa sutura de ese músculo platisma hacia la línea media. Pacientes que tengan un exceso de piel que les sobra, pues evidentemente ahí tendremos que traccionar a través de unas incisiones por detrás de la oreja, en lo que
ahora actualmente ya no se le recibe el nombre de lifting de cuello, porque el lifting condiciona otra serie de cosas. Es simplemente, por así decirlo, pues un reposicionamiento de la piel del cuello, donde esto, pues como se comentaba antiguamente, la famosa Carmen Sevilla decía que se colocaba sus 2 esparadrapos en la parte de atrás del cuello para conseguir que esa piel se estirara. Se estirase hacia atrás. Y por último, cuando tenemos un defecto de partes duras, un defecto en el hueso, pues siempre pues, podemos hacer perfilado de lo que es la línea del contorno mandibular, tanto por una parte el mentón como lo que es el ángulo de la mandíbula, y eso lo conseguimos bien con rellenos, que por ejemplo lo que yo suelo hacer habitualmente es sacar grasa de alguna parte por ejemplo de la barriga y tal, y rellenar en lo que se llama un lipofilling de mandíbula, o la colocación de prótesis de mentón o de genioplastia de avance, que es modificar ese hueso para que esté un poquito más adelantado, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, que cada paciente necesitará un tipo concreto, o por lo menos dentro de ese amplio abanico de intervenciones, bueno, cada paciente lógicamente necesitará una u otra técnica en función del problema. En determinados casos varias de estas técnicas. Ajá, claro, el problema. ¿Qué consejos daría usted a un paciente que se encuentra precisamente en esta tesitura? Realmente cuando nosotros tenemos que darle un consejo a un paciente, y en esto tenemos que ser absolutamente honestos, una persona tiene que saber que realmente el problema que tiene no se va a corregir de ninguna manera que sea tremendamente light, tremendamente mínimamente invasiva. Estamos hablando de pacientes que tienen muchas veces complejos, están preocupados por su imagen y se dejan en cierto modo pues convencer por tratamientos de prácticamente pues muy poquita envergadura, tratamientos que por otra parte al final acaban dando unos resultados pésimos. Yo mismo lo he utilizado y he dejado de utilizarlos porque lo promocionan mucho, pues que si los hilos tensores, que si productos para quitar la grasa del cuello. Realmente son tratamientos que uno tiene que ser consciente de que el problema que tiene ha sido consecuencia de una serie de efectos que el tiempo y la edad y los tóxicos y el medio ambiente y los genes hacen sobre el cuello, y que en consecuencia va a necesitar un tratamiento que, si quiere resolver su problema 100%, va a necesitar evidentemente ponerse en las manos de una persona experta en cirugía. Claro. Todo ese tipo de tratamientos evidentemente deben de realizarse en un ambiente hospitalario. Muchos de estos tratamientos pueden realizarse con una anestesia local y una sedación profunda, o incluso en algunos casos es necesario una anestesia general. No suelen ser tratamientos, ninguno de los que hemos estado enumerando, que necesiten a lo mejor, por ejemplo, suele ser un paciente que se opera un día, que se queda a dormir por la noche y al día siguiente se va a su casa. Y tienen una recuperación que por lo general suele ser rondando pues como a la semana, 10 días. Una persona que se va a hacer un tratamiento sobre el cuello, de los resultados que estamos viendo, pues son resultados que son tremendamente satisfactorios. Claro. Y es la cirugía Hemos estado viendo más, imágenes donde, y volvemos a verlas, hay que ver cómo en una intervención que estamos viendo, que no es tremendamente invasiva, por ejemplo, el resultado es extraordinario, simplemente así es, efectivamente. Hemos visto cantidad de imágenes. Y que evidentemente, pues claro, cualquier persona que se vaya a poner en manos, pues lo lógico es que consulte con una persona pues que tenga experiencia en este caso. Dentro de que existen muchos cirujanos que pueden operar el cuello, pues evidentemente hay cirujanos pues que nos hemos dedicado más a tratar determinados tipos de áreas faciales, y hay otros cirujanos pues que quizás esto lo trabajen de manera menos diaria. Claro, y es fundamental la experiencia, porque efectivamente el resultado se va a notar indefectiblemente. Un profesional que ha realizado muchas intervenciones, que tiene una gran experiencia en ese área en concreto, pues va a ofrecer mayores garantías que otro que a lo mejor es experto en otra parte de nuestro cuerpo, de nuestra cara, pero que no tiene esa experiencia y lógicamente esa capacidad, ¿no? Y eso a mí me parece que tiene su importancia. Doctor Candau, la verdad es que yo siento muchísimo, pero el tiempo es que se nos pasa en un vuelo, y aquí debemos poner el punto final, pero yo quisiera preguntarle de qué vamos a hablar la semana que viene, porque yo le espero dentro de 7 días. Pues vamos a sacar un tema que está tremendamente de moda, que consiste en las técnicas que actualmente existen para poder conseguir el adelgazamiento de la cara. Es una de ellas, la más famosa de todas, es la bichectomía, que consiste en la... es algo a lo que recurren en la actualidad de la inmensa mayoría de los actores, de los grandes, de los famosos, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí. Tema, como vemos, muy candente, muy candente. Y muy interesante. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas Hasta gracias. la semana que viene. Hasta la semana que viene.
A ustedes, amigos telespectadores, como siempre, el deseo de todo el equipo de que tengan una semana lo más feliz posible y que lógicamente vuelvan a estar con nosotros dentro de 7 días. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.